Y ahora sí empezamos. Sesión 8, Freud y Kant. Kant y Freud. Y ahí tenemos ya 7 sesiones. Estamos en la 8, 9 y 10. Y terminamos. Kant y Freud. Ahí está la foto oficial de Facebook de Freud y la foto del IFE de Kant. No encontramos otra. Bueno, vamos a empezar con la filosofía. Después con la filosofía kantiana y después nos pasamos a el asunto de Kant, la filosofía de Kant en el pensamiento de Freud. Y como no es película de suspenso, voy a decir dónde está el asunto de la filosofía de Kant en Freud. Son 2 temas en los que vamos a encontrar la relación. Uno que de plano se va al extremo opuesto. Uno dice que sí, el otro dice que no, y el otro donde los dos coinciden. Exactamente. El asunto donde los dos van a estar completamente en desacuerdo va a ser en la característica que tiene el sujeto en Kant, según la cual espacio y tiempo son las condiciones de posibilidad de que se dé la sensibilidad en el ser humano. Ahí van a tener posiciones encontradas y distintas. Y donde van a coincidir completamente es en el concepto de la cosa en sí, kantiano, que va a ser traducido en Freud a el inconsciente. Y el asunto del fenómeno en Kant va a ser traducido en Freud en la conciencia. Entonces vamos a ver filosofía, después vamos a ver Kant, donde vamos a meter el tema del espacio y el tiempo, donde el tema de la cosa en sí y el fenómeno, y después vamos a ver cómo va a estar los 2 temas en el pensamiento de Freud. Entonces, empezamos con filosofía y con el pensamiento de Kant. Filosofía. Ya en una sesión anterior dijimos que la definición etimológica de filosofía es amor a la sabiduría. Y en la clase pasada ya vimos más en extenso lo que significa exactamente esa parte de la palabra filosofía en el pensamiento de Platón. Filosofía como amor a la sabiduría, y más exactamente el concepto de amor en Platón y la relación con Freud también. Ahora vamos a ver el asunto de la concepción de la filosofía como disciplina de conocimiento, o como le quieran llamar. Freud va a decir más puras alucinaciones, que después Freud también va a tener en su metapsicología. Bueno, filosofía entonces, como contenido de una disciplina de conocimiento, la filosofía va a ser entonces el intento de explicación racional sobre la totalidad de lo real y sobre la totalidad del conocimiento. 2 características específicas dentro del conocimiento filosófico. 1, la racionalidad, y 2, la totalidad. La filosofía, para ser filosofía, necesita hacer una explicación racional de algo. Y el algo del que va a ser explicación racional la filosofía va a ser la realidad en su totalidad
y también el conocimiento en su totalidad. Y si nos remitimos otra vez a Aristóteles, ya ven que lo desechamos desde hace mucho y siempre lo seguimos teniendo presente, o sea, actualizado, para utilizar términos también aristotélicos, nos vamos a ir hasta el fundamento último de una explicación. En filosofía, entonces, el fundamento último de la explicación va a ser sobre la totalidad de lo real y sobre la totalidad del conocimiento. Y el fundamento último va a ser la explicación racional de los dos. La totalidad de lo real y la totalidad del conocimiento. Como totalidad de lo real, la explicación racional en la filosofía va a ser la ontología. Dos disciplinas filosóficas principales que todavía van a permanecer en la filosofía. Después de que como filosofía, como madre de todos los vicios, como madre de todas las ciencias, se vuelve separar cada una de las disciplinas y cada una se va volviendo ciencia, lo último que va quedando nada más es la disciplina de la ontología y la disciplina de la epistemología. Para que haya filosofía, entonces, básicamente tiene que haber ontología y epistemología. Explicación racional sobre la totalidad de lo real y sobre la totalidad del conocimiento. Sobre la totalidad de lo real es la ontología y sobre la totalidad del conocimiento la epistemología. Y ya habíamos visto esto también, volvemos a mencionarlo. Va a haber dos ideas básicas en la ontología y en la epistemología, y con esas dos ideas básicas vamos a ver tres corrientes filosóficas distintas: el realismo, el idealismo y el idealismo kantiano. Y ya empieza a aparecer Kant por ahí, En el realismo va a haber dos afirmaciones básicas para que podamos hablar de este tipo de corriente filosófica. En ontología, el realismo nos va a decir que las cosas existen independientemente de la existencia del sujeto con el que se relacionan. Cada uno existe por su lado y no tienen nada que ver. Bueno, la existencia del objeto y la existencia del sujeto son cosas completamente distintas. Para que exista el sujeto, no tiene necesariamente que existir el objeto. Para que exista el objeto, no necesariamente tiene que existir el sujeto. Cada uno tiene su existencia independiente, uno del otro. Y en epistemología, el realismo nos va a decir que las cosas se pueden conocer tal y como ellas son. Y al revés, lo que conocemos es algo que se refiere al objeto tal y como el objeto es. Realismo es una palabra que proviene de la raíz res, que no significa carne de toro, sino res en latín significa cosa, objeto que existe ahí. Res. Y realismo quiere decir corriente filosófica que habla de las cosas tal y como son. Y una de las cosas que existen tal y como son, independientes del sujeto, es el sujeto también. O sea, yo existo independientemente de la existencia de ustedes y ustedes existen independientemente de la existencia mía. Nada más. No hablemos de genética ni de cosas de esas. Y el idealismo, por otro lado, nos va a decir en ontología: la existencia de las cosas depende de la existencia del sujeto con que se relacionan. La existencia de las cosas depende de la existencia del sujeto con que se relacionan. Y si la existencia del sujeto y la existencia del objeto están en relación, entonces está en relación también el conocimiento.
Si uno depende del otro, cuando se conoce, también uno depende del otro. Y la situación extrema en el idealismo es la religión. Existe el sujeto se llama Dios, y a partir del sujeto dependen las existencias de los objetos. Si no hay sujeto, no hay existencias de objetos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Una relación estrecha entre la existencia del objeto y la existencia del sujeto. También la religión va a decir, así como existe un sujeto absoluto, los sujetos individuales y particulares que somos nosotros, tenemos algo en común con ese sujeto. Y entonces, en ese sentido, la existencia de las cosas y la existencia del sujeto tienen una dependencia. Y en epistemología, las cosas no se conocen tal y como son. Siempre interviene el sujeto cuando se da el conocimiento. Y ya en el caso de las corrientes filosóficas, donde no hay religión, pero hay idealismo, como en el caso de Kant, lo que nos va a decir es, si antes, sobre todo con Aristóteles, se pensaba que conocer significaba tener características de los objetos en mi mente, después de Kant, el conocimiento va a ser una interrelación entre la mente del sujeto que conoce y las características del objeto que se conocen. Y ahí tenemos el idealismo trascendental, la tercera corriente filosófica, que va a ser precisamente la de Kant. Y el idealismo trascendental de Kant va a afirmar una idea del realismo y una idea del idealismo. Entonces no va a ser ni idealismo ni va a ser realismo. Va a ser un tipo específico de idealismo y se llama idealismo trascendental. Como ya sé que todos están preguntando, ¿y qué es eso de trascendental? Lo vamos a ver al final por si también me van a preguntar, ¿y qué significa trascendental? No lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver al ratito. Espérenme tantito. Entonces, idealismo trascendental nos va a dar dos ideas. Una del realismo, la primera, la idea ontológica es del realismo. La idea epistemológica es del idealismo. La idea ontológica entonces nos va a decir las cosas existen independientemente de la existencia del sujeto con el que se relacionan. Las cosas y el sujeto en cuanto a su existencia no tienen nada que ver. Y de una vez le vamos poniendo nombre y apellido a eso que estamos diciendo. Aquí tenemos al sujeto y allá tenemos a la cosa en sí. Entonces, en ontología, Kant y el idealismo trascendental va a decir, existe el sujeto y existen las cosas. No se relacionan en cuanto a existencia. Por lo tanto, el sujeto es sujeto y la cosa en sí, aparte, independientemente en cuanto a su existencia respecto del sujeto. Pero no las vamos a conocer tal y como son. Las cosas no se conocen tal y como son. Siempre cuando conocemos, nosotros ponemos algo al conocer. O sea, y no hablo precisamente de conocimiento en términos kantianos, hablemos de sensibilidad. Sensibilidad, lo que percibimos por medio de los sentidos. Lo que percibimos por medio de los sentidos lo percibimos dentro de un espacio y un tiempo. Ya, vamos metiendo por ahí algunas características del pensamiento kantiano. Espacio y tiempo y cosa en sí. Tenemos la cosa en sí. ¿Qué significa cosa en sí? Significa objeto que existe independientemente del sujeto. Ahora, díganme ustedes una cosa.
¿Alguien me podría decir algo de la cosa en sí? Objeto que existe independientemente del sujeto. Si ustedes me dicen sillón verde, ya lo pasaron por sus sentidos. A ver, háblenme del sillón verde. Además, como es daltónico, el verde lo ve azul y el azul lo ve rojo. Entonces, ¿en qué momento podemos nosotros hablar de las cosas independientemente de nosotros? No hay forma. Por lo tanto, ¿ven? Todos somos kantianos. Y a partir de a las 9 de la noche nos volvemos kantinistas. No podemos hablar de las cosas tal y como son en sí mismas, independientemente del sujeto. No podemos hablar de las cosas independientemente del sujeto, porque cuando el sujeto dice algo de las cosas, la cosa ya no es la cosa independiente del sujeto. O les voy a poner el ejemplo que me ponía mi maestra kantiana en las clases de Kant. Van ustedes con su carro y lo llevan a la gasolinería y le dicen al tipo que les llena el tanque de gasolina, mídele la presión de las llantas. Y cuando mide la presión de las llantas, les dice una medición. Esa medición no es la medición de las llantas. Y nunca va a ser la medición de la presión de las llantas. Nunca va a ser. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. ¿Cómo hacemos para medirle la presión a las llantas? Le ponemos un aparatito, el aparatito le da un soplido y cuando le da un soplido ya sacó tantito aire. Esa mínima diferencia significa, cuando tú mides, no mides lo que mides, sino mides lo que mides menos lo que el aire sacó para poder hacer la medición. La pregunta es, ¿cuál es exactamente la presión que tenían las llantas antes de hacer la medición? Y la respuesta es, no lo sabemos, ni lo vamos a poder saber por cuestiones ontológicas. No hay posibilidad. Entonces, si bien existe la cosa en sí, no podemos conocer la cosa en sí. Solo podemos conocer el objeto cuando entra en relación con el sujeto. Igual con las personas. Ustedes me ven y ven a alguien y dicen es, dice, tiene, se llama y todo. Pero si ustedes van a donde yo trabajo, les van a decir que soy otro. Si ustedes preguntan en mi casa, les van a decir que soy otro. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién eres tú en realidad? El que estoy viendo, el que viene y toma las clases, el que vive en su casa, el que se relaciona con sus amigos, el que está en... ¿Cuál de todos? Y tampoco son todos. Y tampoco son este y tampoco son aquel. Somos todos, somos ninguno. Entonces, resulta que Kant va a decir, sí, las cosas existen, independientemente del sujeto, pero no se pueden conocer tal y como son. Para conocerlas necesariamente interviene el sujeto en el conocimiento de las cosas. Entonces, no podemos hablar de las cosas en sí. Solamente podemos hablar de que existen independientemente del sujeto, pero cuando se conocen ya entraron en relación con el sujeto. Entonces, según Kant, el sujeto ya tiene una estructura para conocer. El sujeto ya tiene una estructura para conocer. Imagínense que no tuviéramos estructura para conocer, no conoceríamos nada. El sujeto tiene una estructura para conocer. Y la cosa en sí tiene una estructura como cosa en sí. Pero cuando se junta el sujeto y el objeto, resulta algo distinto. Si bien es cierto que el sujeto existe y existe por sí mismo, sin relación con la existencia del objeto,
El sujeto tiene una estructura para conocer y el objeto existe por sí mismo, pero se conoce de él lo que el sujeto percibe según su estructura cognitiva. El objeto existe por sí mismo, pero el sujeto conoce del objeto lo que va a entrar en relación con su estructura de conocimiento. O sea que si nosotros tuviéramos vista de rayos infrarrojos, veríamos algo distinto de lo que vemos. Los rayos del control remoto de la tele no los podemos ver. El teléfono celular sí los ve. Pongan ustedes su camarita ahí en el control remoto, apúntenle para acá y van a ver el destello en la pantalla. Apúntense así directamente el control remoto de la tele y no van a ver nada. Si tuviéramos un tipo de visión distinta, si tuviéramos un tipo de percepción distinta, conoceríamos cosas distintas, pero tenemos el que tenemos. Y los tenemos todos parejos. Simplemente por ser seres humanos de la misma especie, del mismo género y especie, entonces todos conocemos exactamente igual. Pero la idea es, si bien es cierto que el objeto existe en sí mismo y por sí mismo, independientemente del sujeto, lo que vamos a conocer tiene que entrar en relación con la estructura cognitiva del sujeto. Y solo así vamos a conocer. Si no, no podemos decir que conocemos. Y tenemos entonces dos conceptos elaborados por Kant en cuanto al conocimiento. Por un lado está la cosa en sí, el objeto que existe por sí mismo independientemente del sujeto. A esa cosa en sí, Kant la llama noúmeno. Y se deriva de una palabra griega que es nous. Nous significa, ¿qué creen? Noúmeno significa cosa en sí. Y se deriva de una palabra griega que es nous. Y esa palabra griega que es nous y de la cual Kant deriva la palabra para volverla algo que designe a la cosa en sí, no tiene que ver con las cosas en sí. Nous es una palabra griega que significa razón, mente. ¿Y qué tiene que ver? Razón, cosa en sí. Dijimos cosa en sí independientemente del sujeto. Dijimos razón, propiedad únicamente del sujeto. ¿Por qué le ponemos a la cosa en sí un nombre que no tiene que ver con las reses? En todo caso sería algo relacionado con la res, porque eso sí es cosa, pero no algo relacionado con el nous, que es razón y mente. ¿Sí? Dije que esto era una película de suspenso. Nous. Y de ahí derivamos noúmeno. Bueno, lo primero. El noúmeno es la cosa que existe por sí misma. El noúmeno es la cosa en sí incognoscible. No se va a poder conocer. Como cosa en sí no se va a poder conocer. Se manifiesta. Eso sí. La cosa en sí se manifiesta y de repente la cosa en sí manifestada se convierte en objeto color verde. La cosa en sí manifestada de repente se convierte en objeto pesado. La cosa en sí manifestada de repente se convierte en objeto frío. ¿Eso está ahí o está aquí?
¿Está en la res o está en el nous? Nous, dice. Ahí está. La tercera y la cuarta caracterizaciones de la cosa en sí, ahí está la explicación. ¿Por qué la res no se llama res, sino se llama noumeno? Porque es un objeto que solo es accesible a la razón, y por la razón, y solamente la razón la puede pensar, pero no conocer. Mi razón dice, pues, miren, no me queda de otra. Tengo que aceptar que allá afuera de mí hay cosas en sí que no dependen de mí y que no sé cómo son. No lo sé. Aquí hay personas que yo las podría describir y decir cómo se comportan aquí, pero en sí mismas no sé cómo son. No sé cómo son. Pero mi razón me dice, tienen que ser de una forma en sí mismas, distintas de cómo se manifiestan ante ti y que existen de esa forma independientemente de ti. Mi razón lo dice. Y hasta ahí llego. Entonces, a esa cosa que está ahí, no la voy a llamar cosa, res, la voy a llamar noumeno, algo que mi razón piensa, cosa que mi razón piensa. Y eso es todo lo que podemos decir de la cosa en sí. Existe, mi razón exige decir de esa cosa que existe y que existe independientemente de mí. Es todo lo que puedo decir. Demuéstrame eso, no puedo. Si lo pudiera demostrar, ya no sería nada más una idea, sino un conocimiento, y no lo puedo conocer. Entonces se vuelve noumeno, cosa en sí pensada por la razón, objeto de la razón. Y la razón dice existe, y nada más. Por eso se llama noumeno. Y es lo mismo que cosa en sí. Ahora, ¿qué tenemos después del noumeno? Tenemos los objetos en sí independientemente en su existencia de mí. Pero yo me relaciono con ellos. ¿Cómo me relaciono con ellos? De dos maneras. Yo me relaciono con los objetos de dos maneras. La primera, los percibo sensiblemente. Mi sensibilidad, que es la capacidad de percibir sensiblemente los objetos, y en ese punto los objetos se convierten en la primera forma de relacionarse conmigo. En ese punto, los objetos empiezan a entrar en relación conmigo y los percibo por mi sensibilidad. Mis sentidos me van a decir qué es lo que percibo de la cosa en sí. No voy a percibir la cosa en sí, voy a percibir algo de ella. No sus cualidades en sí. No puedo percibir las cualidades en sí de las cosas porque por definición las cualidades en sí de las cosas son las que no entran en relación conmigo. Entonces, las cosas cuando entran en relación conmigo, por medio de mi sensibilidad las voy a empezar a conocer. La sensibilidad humana requiere de dos condiciones para que pueda ser posible. Dos condiciones, y no vamos a poder quitarle esas dos condiciones a la sensibilidad humana para poder tener sensaciones. Las dos condiciones de la sensibilidad humana son espacio y tiempo. Todo lo que nosotros podamos decir entra en mi sensibilidad, lo tenemos que ordenar espacio-temporalmente. O sea, si yo les digo silla color verde, decimos cuándo y dónde.
Si yo digo frío, decimos cuándo y dónde. Podemos quitar de nuestra sensibilidad todos los contenidos. Podemos quitar colores, sabores, todo. Podemos quitar lo que sea, pero solo dos cosas no podemos quitar: espacio y tiempo. Si nos quedáramos como un vasito vacío de todo contenido en cuanto a nuestra sensibilidad, lo único que vamos a encontrar allí son dos condiciones necesarias para poder tener sensibilidad antes de tener sensibilidad y que nos posibilitan a tener sensibilidad: el espacio y el tiempo. Todo lo ordenamos espacio-temporalmente, ¿sí o no? A ver, ¿quién dice yo no? Bueno, al rato lo decimos todos, al unísono. Sí es cierto, todos ordenamos toda nuestra sensibilidad en espacio y en tiempo. Todos sabemos diferenciar el antes del después, el ahora del al ratito, el aquí del allá. Nos confundimos a veces, pero eso no es ningún problema. De que sabemos lo que es aquí y lo que es allá, lo sabemos. ¿Cierto o falso? Todos sabemos lo que es este momento, lo que es el después y lo que es el antes. Y el más antes y el más después. Y el al ratito y el ya merito. Todos sabemos qué es eso y todo lo ordenamos así. ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. Bueno, todavía somos kantianos. Entonces, ¿qué es el fenómeno? Fenómeno, lo que entra en mi sensibilidad, todo lo que entra dentro de mis condiciones de posibilidad de poder tener sensibilidad, todo lo que yo voy a tener dentro de mis sentidos y que no me voy a quedar ahí, después lo voy a elevar a conocimiento racional. Pero ahorita estamos hablando de lo que entra en mi sensibilidad y las condiciones de posibilidad para que entre en mi sensibilidad. Entonces, eso que aparece en mi sensibilidad después va a ser elaborado por los esquemas de la razón. Primero percibimos sensiblemente, después lo elaboramos racionalmente y así construimos el conocimiento. No nos quedamos nada más en lo sensible. Percepciones sensibles no son conocimiento. Percepciones sensibles elaborados racionalmente, ese es el conocimiento. Fenómeno es lo que el sujeto va a conocer. Fenómeno, lo que el sujeto va a conocer en oposición a noúmeno, que es lo incognoscible por el sujeto humano. Y digo sujeto humano porque hay sujetos no humanos. Hay un sujeto no humano, por lo menos se llama Dios. Es sujeto, pero no es humano. Y también fenómeno es lo que aparece, no lo que aparenta. Lo que aparece. Si yo digo verde es porque así se aparece, no es porque aparente ser verde, sino porque sus cualidades propias, junto con mis posibilidades de conocerlo, dan ese tono de color. Eso es lo objetivo. Vamos a ir reelaborando nuestros conceptos. Y a partir de Kant, objetivo no quiere decir lo que pertenece a la res, sino lo que le pertenece a las otras reses, las que conocen. Objetivo, lo propio de todos los sujetos. ¿Qué es la objetividad? La subjetividad universalizada. ¿Hay objetividad? Sí hay objetividad. Pero todas son subjetividades. Bueno, juntamos todas las subjetividades y ahí tenemos ya entonces la objetividad. ¿Son apariencias? No, son apariciones.
así se aparece. Entonces yo veo una persona sonriente y ustedes creen que una persona que viene, me saluda amablemente y sonrientemente, es la única vez que lo hizo en su vida. Así se aparece, no es que lo esté aparentando, es que así se aparece. Y si así se aparece ante mí, así se aparece ante los demás. Como ven, no es una cuestión psicológica, es una cuestión filosófica. El otro día les engañaron que era una cuestión lógica. No se hagan caso. Es una cuestión filosófica. Ahí tenemos un esquema de lo que era el conocimiento antes de la filosofía kantiana. ¿Bien? Muy clarito y muy explicado. Tenemos el sujeto. Esa bolota es el sujeto. Esa bolita es la esencia del objeto. Esencia, concepto aristotélico. Significa las características propias del objeto que lo hacen ser exactamente lo que son y no una cosa distinta. Esa esencia del objeto es lo que el conocimiento hasta antes de Kant nos decían que conocía el sujeto. Dentro del sujeto, ahí está el sujeto, y dentro del sujeto está su razón. ¿Qué hay dentro de la razón humana antes del conocimiento kantiano? El conocimiento antes de Kant decía, dentro del sujeto y dentro de su razón humana, conocer significa aprender las esencias de los objetos. Aprender las esencias de los objetos. Esencia en términos aristotélicos, bueno, ya lo dije hace un rato, ya se me olvidó. Pero en términos kantianos, esencia va a significar cosa en sí. Y entonces este esquema que dice, yo, sujeto, racionalmente voy a conocer las esencias de los objetos, va a ser desechado. ¿Y qué vamos a tener entonces? Bueno, vamos a ver como que por dónde anda el asunto en cuanto al conocimiento en términos kantianos. A partir de Kant, el conocimiento va a ser más o menos explicado con el siguiente esquema. Bueno, yo así lo explico. Conocimiento. Como ven, de aquel lado tenemos al sujeto, allá, aquí tenemos al objeto. Cada uno en su onda. El objeto en sí y el sujeto en sí. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? En cuanto a existencia, nada. Si aquel deja de existir, este sigue existiendo. Si este deja de existir, aquel sigue existiendo. Y no pasa nada. Bueno, a veces algunos sujetos dejan de existir y el mundo se vuelve mejor. Pero el mundo sigue existiendo. Y hay objetos que dejan de existir y los sujetos siguen existiendo. No hay mucho problema en eso. Entonces, tenemos aquí, en cuanto a el conocimiento kantiano, ontología. Ahí está explicada la ontología kantiana. Ahí está el sujeto en sí y aquí está la cosa en sí. Cada quien en su onda. ¿Qué significa cosa en sí? Significa cosa que no se relaciona con el sujeto. ¿Qué significa sujeto en sí? Significa sujeto que no se relaciona con la cosa. ¿Sí? Hasta ahí tenemos la llanta inflada por acá y por acá el tipo con su aparatito para medir la presión. Hasta ahí no hay nada. Cada uno en su onda. No estamos todavía interrelacionando. Cada quien está en su onda. Luego, ahí empezamos ya a relacionarnos. Conocimiento en Kant. Sujeto en sí, cosa en sí. Aquí ya no estamos hablando de el sujeto en sí y de la cosa en sí. Estamos hablando de que empieza una interrelación. Aquí ya tenemos una intersección. Vamos a hacer más digital. Ya se movió.
Ahí lo tenemos. Entonces, a ver, con aquí, ahí tenemos la intersección. Y esto que tenemos aquí, en la intersección, ¿qué cosa es? ¿Es el sujeto o es el objeto? Tenemos al sujeto y tenemos al objeto. ¿Es el sujeto o es el objeto? En otras palabras, allá tenemos el negro y aquí tenemos el blanco. En medio tenemos el blanco o el negro. Pero eso que tenemos ahí es blanco, pero también es negro. Es negro, pero también es blanco. Y si combinamos negro con blanco, vamos a tener negro con blanco. O sea, es gris. Y entonces esto de acá, la intersección va a ser el resultado de combinar lo negro con lo blanco. Pero si ustedes van a la tienda de pinturas y les dicen, quiero pintura blanca, les dan pintura blanca. Y si van y les dicen, quiero pintura negra, les dan pintura negra. Si ustedes les dicen, no, es que yo quería la combinación de negro con blanco, te van a decir, se llama gris, no se llama blanco. Y tú le vas a decir, pero el gris tiene blanco y tiene negro. Te van a decir, sí, pero no es blanco, no es negro, es distinto. Pero tiene de los dos. Sí, tiene de los dos. No, entiende que se llama gris. Pero tiene negro. Sí, tiene negro. Pero tiene blanco. Sí, tiene blanco. Sí, tiene de los dos. Tiene de los dos. Pero es un resultado. Ya no es ni lo uno ni lo otro. En otras palabras, la ciencia no es simplemente obtener características de los objetos y pasarlas a mi cabeza. La ciencia no es solamente agarrar cosas que tengo dentro de mi mente y ponerlas en las cosas. La ciencia es creación poética, en el sentido originario de poesía. Poesía, creación de cosas que no son materiales, sino intelectuales. Y entonces, la ciencia es pura invención. No, pero es que la ciencia tiene que ver con la realidad. Sí, pero no es la realidad. Pero tiene realidad, pero no solo es la realidad. Pero es nada más lo de mi mente, pero tiene algo más que lo de tu mente. Pero es real, no nada más es real. Pero es mi mente, pero no es solo tu mente. Pues son las dos cosas juntas. Eso es lo que te estoy diciendo. No, pero entiende, el gris no es blanco ni es negro. Conocimiento. La elaboración racional, poética, de las cualidades de los objetos. Entonces ya no tenemos allí, como ustedes pueden ver, simplemente una relación directa de cualidades objetivas sobre cualidades subjetivas. Tampoco es cualidades subjetivas sobre objetos objetivos. Ciencia, relación de lo que mi mente puede producir con cualidades de la realidad que vienen a la mente. Y eso va a ser el conocimiento científico, el conocimiento en general y entre otros el conocimiento científico. Y se acabó la magia digital. Luego, entonces tenemos ahí el conocimiento en Kant y otra vez, la relación sujeto-objeto es dos cosas. Uno, es el sujeto solo para conocer y es el objeto solo para ser conocido. ¿Dónde queda en este esquema? ¿Dónde queda la cosa en sí? La cosa en sí queda acá. Todo lo que esté fuera de la relación con el sujeto y el sujeto en sí está acá.
todo lo que sea fuera de su relación con el objeto. Ahí está la cosa en sí, y ahí está el sujeto en sí. Pero también está la relación de los dos. ¿Qué pasa en la relación de los dos? ¿Qué le sucede al sujeto y qué le sucede al objeto cuando se conoce? Cuando se conoce, ya ustedes me van a decir, no, pues sí, eso ya es demasiado obvio, ya para qué lo dices. Cuando se conoce, el sujeto se vuelve sujeto para conocer. Cuando se conoce, el objeto se vuelve objeto para ser conocido. ¿Ven qué fácil? Entonces tenemos la relación entre los dos. Tenemos lo objetivo en el sujeto, tenemos lo subjetivo en el objeto. Eso se llama trascendental. Ese es el apellido del idealismo de Kant respecto de los otros idealismos. Idealismo trascendental. Está el sujeto y está el objeto. Vamos a generar piagetanamente el concepto trascendental. Vamos a generar el concepto trascendental. Miren ustedes, vamos a tomar dos palabras para empezar: inmanente y trascendente. Y vamos a tomar como referencia al sujeto. Ya saben, el ego antropológico y demás. El sujeto, inmanente y trascendente. ¿Qué es lo inmanente? Inmanente, cualidades propias de algo. Y lo trascendente, cualidades propias de lo que está fuera de algo. Entonces, si tomamos como punto de referencia al sujeto, lo inmanente y lo inmanente al sujeto va a ser las cualidades propias del sujeto. Y en el caso del conocimiento, cuando realiza la acción de conocer. Trascendente. Trascendente es lo trascendente al sujeto. Trascendente, lo trascendente al sujeto. Las cualidades propias de lo que está fuera del sujeto y que en este caso le corresponden al objeto. ¿Sí? Inmanente, lo propio mío. Trascendente, lo propio de lo que está fuera de mí. Y otra vez, si nos vamos a los sujetos, ustedes son sujetos trascendentes respecto de mí. Y yo soy sujeto trascendente respecto de ustedes. Pero en tanto que sujetos, no somos trascendentes. Somos inmanentes a cualidades propias del género humano. Tenemos nuestra inmanencia humana y tenemos no tenemos. Trascendente es lo que está fuera de nosotros como objetos no humanos y en sí. Entonces ya tenemos lo inmanente y lo trascendente. Lo trascendente al sujeto es la cosa en sí. Lo inmanente al sujeto es el sujeto en sí. Ahora vamos a juntarlos. De los dos, la unión, eso que dijimos, sujeto para conocer y objeto para ser conocido, eso es lo trascendental. Inmanente, lo propio del sujeto. Trascendente, lo propio de lo que no es el sujeto. Trascendental, lo propio de los dos juntos cuando se conoce. Entonces ya tenemos generado el concepto trascendental del idealismo trascendental kantiano. Hay tres objetos. El noúmeno es el límite del conocimiento. La pregunta de Kant que se hace en cuanto al conocimiento es ¿hasta dónde abarca, hasta dónde es posible conocer? ¿Hasta dónde es posible conocer? ¿Podemos conocerlo todo? ¿No podemos conocer nada? Sí, podemos conocer, pero tenemos un límite en nuestro conocimiento. El límite del conocimiento es precisamente la cosa en sí. ¿Qué podemos conocer? El fenómeno. ¿Hasta dónde podemos conocer? Hasta exactamente dónde empieza la cosa en sí.
Y más en concreto, hay tres cosas a las que Kant llama cosas en sí, y que no vamos a poder conocer en absoluto. Una se llama el mundo en su totalidad. La ontología como disciplina filosófica queda desechada por Kant. El mundo en su totalidad, tal y como es en sí mismo, no se puede conocer. Por el otro lado, Dios no se puede conocer. Es una cosa que existe en sí misma, es el límite del conocimiento y no podemos decir qué es, en cuanto a conocimiento, qué cosa es Dios y cuáles son sus cualidades. Y la tercera, el alma humana. El alma humana es nuestra cosa en sí y no podemos conocerla. Tenemos nosotros como sujetos una cosa en sí que es el límite de mi conocimiento sobre mí mismo. A ver, apréndanse eso así tal y como lo vaya yo diciendo, porque es pregunta de examen. Tenemos cada sujeto dentro de nosotros mismos, cuando nos vamos a conocer, un límite a partir del cual ya no vamos a poder conocer nada de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, y ese límite se llama el alma humana. Se los voy a traducir, se llama el inconsciente. El alma humana, no, estamos en Kant, quien dijo psicoanálisis. Estamos en Kant. El alma humana es el límite del ser humano en cuanto al conocimiento del ser humano. Ahí, a partir de ahí, nada se conoce, queda completamente en la oscuridad. Mi razón solamente puede decir, existe, ahí está, se manifiesta, actúa, realiza, daña, existe, pero no me va a poder decir cómo es en sí mismo. Digo, en sí misma. Estamos hablando del alma humana, no del inconsciente, borren eso del inconsciente. Bueno, existen, pero no se pueden conocer. La razón los postula como existentes y son solamente objetos de la razón pura. Entonces, ahí tenemos el conocimiento, el esquema ya completo del conocimiento en Kant. Tenemos el sujeto, tenemos el objeto, tenemos la interrelación de los dos cuando se conoce, y ese resultado de la interacción de la razón humana y la razón humana junto con la sensibilidad espacio-temporal y la razón humana respecto de lo que se manifiesta del objeto, ese es el conocimiento. Allí donde se junta el sujeto para conocer y el objeto para ser conocido, allí está lo trascendental. Eso es lo trascendental. Trascendental. Apréndanse esa palabrita. Bueno, los que quieran. En todo el siglo XX, bueno, un poquito más atrás, después de Franz Brentano, ya conocen entonces a Franz Brentano, maestro de Freud. Después de Franz Brentano se empieza a dividir el pensamiento filosófico y por un lado se va hacia el pensamiento de Freud. Franz Brentano directamente maestro de Freud. Y de ahí el psicoanálisis. Por el otro lado, de Franz Brentano se va hacia Husserl. Y de Husserl, toda la filosofía del siglo XX es filosofía influenciada por el pensamiento de Husserl. Positivismo del otro lado, también a partir de Franz Brentano. Trascendental, concepto que después de Husserl va a ir a inundar todo el siglo XX.
Y trascendental es un concepto que no es de Husserl, sino de Kant. Se cierra el paréntesis. Ahora, trascendental, como nos interesa el sujeto y no el objeto, entonces trascendental van a ser las cualidades del sujeto que hacen posible cualquier tipo de conocimiento. Fíjense, trascendental, cualidades del sujeto que hacen posible cualquier tipo de conocimiento. Junto con esto, pónganle espacio y tiempo y lo definimos así: cualidades del sujeto que hacen posible cualquier tipo de sensibilidad. Espacio y tiempo, cualidades del sujeto que hacen posible cualquier tipo de sensibilidad. Trascendental, cualidades del sujeto que hacen posible cualquier tipo de conocimiento. Entonces, en el sujeto son las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Ya, definido en términos puramente kantianos. ¿Qué es el sujeto trascendental? El sujeto que posee las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Aquí está la esencia de la filosofía kantiana. Aquí. Una pregunta. ¿Puede regresarle a la anterior, por favor? Dice que el sujeto trascendental es el sujeto que posee las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Dentro de cualquier tipo de conocimiento entra el noúmeno. A ver, cualquier tipo de conocimiento solamente se refiere al conocimiento de los noúmenos, no de los fenómenos. Noúmenos no. Noúmeno no. Sujeto trascendental, ¿dónde está el límite del sujeto trascendental en cuanto a condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento? El límite del sujeto trascendental está donde empieza el noúmeno. Todo esto se refiere única y exclusivamente al fenómeno. El sujeto trascendental solo se mueve dentro del ámbito de acción del fenómeno. Cuando se topa en el límite, ya no es condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conocimiento. Sobre el noúmeno no hay conocimiento. No hay conocimiento. Solo se postula su existencia, pero no se conoce nada de él. Si te cuentan cómo es Dios y qué hace y cómo te quiere, están mintiendo. Ese es el límite de nuestro conocimiento. Fíjense la definición de objeto a partir. Fíjense la definición de objeto a partir de Kant. Antes de aquí, ¿qué es un objeto? Nosotros cuando decimos objeto, decimos esa cosa que está ahí afuera de mí, independientemente de mí. Ese es el objeto. Objeto, esto que está acá. Ese es el objeto. Este es el objeto y cualquier cosa que está fuera de mí, que existe como res, eso es objeto. Fíjense a partir de Kant, objeto, aquello en cuyo concepto, elaboración racional del sujeto. Aquello en cuyo concepto se da la síntesis de lo que se presenta a nuestros sentidos, espacio-tiempo, y que posteriormente es elaborado por la razón. Objeto ya no es la cosa que está fuera de mí. Objeto ya es el producto de mi elaboración racional que mando a vivir a un concepto. ¿Qué son los objetos? Son conceptualizaciones humanas. Objeto es lo que se da en la conceptualización. Objeto es aquello en cuyo concepto lo múltiple de una intuición dada es reunido racionalmente. Objeto se presenta a nuestros sentidos y es elaborado por la razón. Eso de a nuestros sentidos es lo que se da
en espacio y tiempo. Y después lo pasamos a la razón y elaboramos conocimiento de a de veras. Pero inicia en el espacio y tiempo. Recuerden, todo lo ubicamos en el espacio, todo lo ubicamos temporalmente. Todos sabemos que es el ahorita, el mañana, el ayer, el anteayer y el pasado mañana. Todos sabemos qué es eso, menos él. Es psicoanalista, ¿qué quieren? Bueno, regresemos a Freud. Más bien, pasemos a Freud. Si no, van a acabar kantianos todos. Todo lo que acabamos de decir, dice Freud, se llama conciencialismo. Y el esquema del conciencialismo es de donde está una bolota grandota que dice conciencia y una bolita chiquita que dice inconsciente. Y el conciencialismo, todo hasta Kant, es el que nos dice, somos seres racionales. Y el inconsciente, los actos fallidos, los síntomas neuróticos, todo eso, pues son puros accidentes de la conciencia. No le hagan caso, échenlos al bote de la basura. Échenlos al bote de la basura y ya no hay problema, no tiene nada que ver con nuestra vida psíquica. Entonces llega Freud y dice, no, que creen, momento, el esquema es al revés. Esa bolota grandota que tú dijiste que era la conciencia, en realidad es el inconsciente. Y esa bolita chiquita que dijiste que era un accidente de la conciencia, en realidad es un accidente del inconsciente. Y se llama conciencia. Y todo eso de aquí para atrás, incluyendo a Kant, es conciencialismo y ya va para afuera. ¿Por qué va para afuera? Cuando vimos esta esquemita de lo que es el inconsciente y la conciencia, entre otras cosas dijimos, el inconsciente es naturaleza, biología, lo originario, primordial, necesario, fundamental, lo verdaderamente real, el verdadero ser es intemporal. Invisible, no manifiesto, no experimentable. Es lo real en sí. Y para acabarla de amolar, el inconsciente es irracional. Y si es lo real en sí, es la esencia humana. En cambio, la conciencia es un producto, es un accidente. Salió nomás por pura equivocación. Es un producto, es lo secundario, es lo que aparece de manera tardía, es lo contingente, pudo haber no existido y no pasa nada. Es lo fundado, lo fundamental es lo otro, es lo fantasmal. Ese sí es pura apariencia, ni siquiera es aparición. La conciencia ni siquiera es la aparición del inconsciente, es la pura apariencia. Es el ser en otro. ¿En qué otro? En el inconsciente. Es lo temporal. Lo otro es intemporal. Visible, manifiesto, experimentable, lo real en otro y lo racional. Y falta decir lo espacial. Y lo otro es lo inespacial y lo intemporal. Entonces, cuando Freud entra a su análisis metapsicológico dentro del psicoanálisis, dice, vamos a investigar los procesos inconscientes. Y en más allá del principio del placer, dice, la conciencia no es la característica más general de los procesos psíquicos, sino que es una función particular de estos. La conciencia es una función particular de los procesos psíquicos. Ese sistema percepción-conciencia es la parte del organismo que está en relación con el mundo exterior. Por medio de la conciencia nos relacionamos con el mundo exterior. Y ahí, en el sistema consciente,
En el sistema percepción-conciencia hay una posición espacial, hay una ubicación espacial y temporal de las cosas. Allí se da la receptividad sensitiva, a lo que Kant llama las condiciones de posibilidad de la sensibilidad humana. Sí, hasta ahí vamos bien, hasta ahí estamos de acuerdo, también con Kant. Ya saben, Freud primero dice, no, sí, todo bonito, y después dice, pero. Y ese pero es el siguiente. Me permito rozar de paso un tema que merecería una discusión muy profunda. En presencia de ciertos datos psicoanalíticos que hoy poseemos, es lícito poner en duda la proposición de Kant, según la cual el tiempo y el espacio serían las formas necesarias de nuestro pensamiento. Citando explícitamente a Kant. Si leyó a Kant, sí lo leyó. Que si lo entendió, bueno, ya. Kant en la introducción a la crítica de la razón pura dice, el peligro no es ser refutado, el peligro es no ser comprendido. Y eso vale para cualquiera. Hasta para Hegel. Si Hegel dijo, solamente una persona me entendió, y ese me entendió mal, pues imagínense a los demás. Bueno, pero abriendo un paréntesis musical, exactamente en esa parte, en ese no entenderle a los demás, allí radica la posibilidad de que se haga mejor el pensamiento anterior. Porque imagínense que todos los filósofos, después de Tales de Mileto, le hayan entendido bien a Tales de Mileto, todos seríamos seguidores de Tales de Mileto. Y como dijo otro filósofo español, Miguel Porta, positivista, dice, un filósofo de valía debe tener algo de parricida. Y si no, pregúntale a Sócrates y Platón, a Platón y Aristóteles, a Freud, Jung y los demás. Y sí, Freud se pelea con todos porque no todos se vuelven freudianos, pues sí, está bien, pero si Lacan se vuelve freudiano, no sería Lacan. Si Jung se quedara freudiano, no sería Jung. Y entonces todo sería mal. Igual nos decía una maestra en la facultad, hagan trabajos, todos les dicen hagan un trabajo original. No, yo no les voy a decir que hagan un trabajo original, hagan un trabajo más o menos bien hecho. Originalidad solo le pediría a Tales de Mileto. Y hasta eso, ¿quién sabe? ¿Quién sabe a quién se fusilaría a Tales de Mileto? Oficialmente el primer filósofo de la historia de la filosofía. Cerramos el paréntesis. Entonces, con esto que acaba de decir Freud sobre el espacio y tiempo en la conceptualización de la filosofía kantiana, se cuestiona la universalidad de la estructuración espacio-temporal de la sensibilidad humana. Ya saben, Freud echó a la basura todo. Eso fue parricida, pero desde Brentano, de Brentano para atrás, van todos al bote de la basura. Entonces, la conclusión es, los procesos psíquicos inconscientes son en sí atemporales. Temporal, que se da en el tiempo, en la secuencia del tiempo. Esta secuencia que dice pasado, presente y futuro. Atemporal, negación de. Procesos atemporales significa el tiempo no es una categoría que se pueda aplicar a los procesos psíquicos inconscientes. ¿Y entonces qué les aplicamos? No, ¿verdad?
Si no se dan en el tiempo, ¿cómo se dan? Entonces, según Kant, dice Freud que dice Kant, que el espacio y el tiempo son la estructura universal del espíritu humano. Bueno, Kant dice, espacio y tiempo son las condiciones de posibilidad de la sensibilidad humana, el inicio del conocimiento. Dice Freud que dice Kant, el espacio y el tiempo son la estructura universal del espíritu humano. Está bien, démoslo por... es lo mismo, sí, no hay problema. Tiene que ver con la esencia humana. Pero, dice el psicoanálisis, por lo menos hay un tipo de procesos que no caen en la temporalidad. Sí hay temporalidad en el espíritu humano, sí hay temporalidad. Pero en tanto que el psicoanálisis descubre que hay procesos psíquicos que no caen dentro de la temporalidad, entonces la idea de que espacio y tiempo son la estructura universal del espíritu humano queda desechada. Es que no, nada más son de la sensibilidad en el proceso del conocimiento. Está bien, hay procesos psíquicos que no entran en la categoría espacio y tiempo y por lo tanto no pueden ser espacio y tiempo condiciones de posibilidad de nuestra sensibilidad, tampoco. Y eso que no le quería yo ayudar a Freud contra Kant. Por lo tanto, espacio y tiempo no pueden pretender la universalidad. Como forma del sentido interno, el tiempo sería el fundamento de las intuiciones internas y externas. Espacio y tiempo no pueden ser lo principal en los procesos psíquicos. Sí son lo fundamental en los procesos psíquicos conscientes, pero resulta que hay otros procesos psíquicos que son inconscientes y ahí no entra el espacio y el tiempo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que precisamente los procesos psíquicos inconscientes son la esencia humana y no la conciencia. Según lo vimos en el esquema que puso al revés Freud, donde dice, no es la conciencia la principal y el inconsciente lo secundario, sino al revés. El inconsciente es lo principal y la conciencia lo secundario. Entonces, ya no hay esa universalidad al considerar espacio y tiempo dentro de la sensibilidad humana. Los procesos psíquicos inconscientes son atemporales. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que no están dispuestos en el orden del tiempo. Los procesos psíquicos inconscientes no se desarrollan según se desarrolla la secuencia del tiempo. Ahí están metidos y revueltos. Y a veces nos acordamos más de lo que nos sucedió cuando teníamos 2 años que lo que nos sucedió ayer o hace un rato. Y mientras peor nos fue, más lo recordamos. Y así según va avanzando lo peor de lo peor, más lo recordamos, cuando de plano ya es lo peor de lo peor, lo mandamos al fondo del inconsciente. Y de todos modos se manifiesta. Los procesos psíquicos, el tiempo no los modifica. ¿Han oído ustedes aquello de que no pongas nada en internet porque una vez lo pones y nunca más desaparece, aunque lo borres? Ese es el inconsciente. No le metas nada a tu inconsciente porque ya se quedó. Y ya se quedó. Nada pasa, nada se destruye y nada se olvida en el inconsciente. Nada pasa, nada se destruye y nada se olvida en internet. Entonces, el tiempo no modifica los procesos psíquicos. Son eternos, están fuera del tiempo y eso significa son inmutables. Son inmutables, literalmente. Te pasa algo, se guarda y se guarda tal y como te sucedió. No se modifica.
se te olvida en la conciencia. ¿Pero qué nos interesa la conciencia? Son atemporales, no se les aplica la representación temporal. Necesitamos una categorización sui generis. Los procesos psíquicos son la negación de lo temporal. Los procesos psíquicos inconscientes son la negación de lo temporal. El sistema consciente, percepción consciente, sí es temporal, sí se da dentro de la temporalidad, pero que el sistema percepción consciente caiga dentro de las categorías espacio-tiempo no autoriza a Kant a generalizar lo temporal a todo proceso psíquico y sobre todo al proceso inconsciente, del cual nunca habló. Los procesos inconscientes también son una forma de psiquismo. Pero la conclusión no es universal ni universalizable el hablar de las categorías espaciotemporales para todo tipo de procesos psíquicos. Y regresamos a el esquema que habíamos dicho del conocimiento en Kant. Y ahí tenemos el noúmeno, es una cosa en sí incognoscible pero que se manifiesta. Y el fenómeno es el objeto para ser conocido, el objeto para el conocimiento. 1, 2, 3, 4 diferencias respecto de la siguiente. La anterior, Kant, noúmeno, cosa que existe por sí misma. Cosa en sí incognoscible pero que se manifiesta, objeto que solo es accesible a la razón lo piensa. Fenómeno, objeto para el conocimiento. Fenómeno, lo que aparece en la sensibilidad del sujeto, etcétera, etcétera, hasta no es apariencia. Siguiente, ahí donde dice Kant y donde dice conocimiento, dice psicoanálisis y dice Freud. Inconsciente, allí donde decía noúmeno dice inconsciente, ahí donde dice fenómeno dice conciencia. Psicoanálisis, Freud, inconsciente, cosa que existe por sí misma, cosa en sí incognoscible pero que se manifiesta, objeto que solo es accesible a la razón lo piensa. Conciencia, objeto para el conocimiento, lo que aparece en la sensibilidad del sujeto y se elabora con los esquemas de la razón. Lo que el sujeto va a conocer es aparición, lo que se manifiesta de la cosa en sí no es apariencia. Inconsciente igual la cosa en sí. 2 de los amigos de Freud, que tenemos aquí, Binswanger, era psiquiatra, filósofo, muy amigo cercano de Freud, y él dijo, así como Kant postulaba detrás del fenómeno la cosa en sí, de la misma manera Freud, postulaba detrás de lo consciente, que es accesible a nuestra experiencia, el inconsciente que nunca puede ser el objeto de una experiencia directa. Más claro, en la crítica de la razón pura. Y otro de sus cuates, filósofo, tuvo la siguiente conversación con Freud. Freud le preguntó a Haberlin, le dijo, oye, ¿tú crees que la cosa en sí de Kant es lo mismo que yo entiendo por inconsciente? Era una broma. Sí, se lo preguntó. Sí, ya sabía la respuesta. Sí, era una broma. Pero, recuerden, hay un proverbio italiano, ahí llévenselo de tarea, hay un proverbio italiano que diría lo que dice Freud, lo que dice el psicoanálisis, el que bromea se confiesa.
El inconsciente en la metapsicología freudiana. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Por si nos seguimos preguntando todavía la relación entre cosa en sí e inconsciente, cosa en sí kantiana, inconsciente freudiano. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Su naturaleza íntima nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior, y la conciencia nos da cuenta de él de modo tan incompleto como los órganos de los sentidos nos dan cuenta del mundo exterior. Y aquí tenemos no solamente lo que para Freud, la interpretación de los sueños, no solamente lo que para Freud era el inconsciente y la conciencia, sino la relación que Freud hace entre el inconsciente, la conciencia y el conocimiento que hay del uno con el otro y el conocimiento según la epistemología kantiana. La naturaleza íntima nos es tan desconocida, nuestra naturaleza íntima, el inconsciente, nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior. O sea, no conocemos ni para adentro ni para afuera. No conocemos ni la realidad externa ni la realidad interna. La conciencia nos da cuenta de él, del mundo interno, de modo tan incompleto como los órganos de los sentidos nos dan cuenta del mundo exterior. O sea, que no conocemos. El inconsciente es igual a la cosa en sí, y la conciencia es igual al fenómeno. La hipótesis psicoanalítica de la actividad psíquica inconsciente es la consecuencia de la corrección que Kant aportó a nuestra concepción de la percepción externa. Otra vez citado explícitamente Kant. Antes de Kant, el conocimiento era un esquema como este. Tenemos el objeto y su esencia al centro como un sistema solar. Y alrededor del objeto y su esencia giran todos los sujetos. Y todos viendo al objeto. Alrededor del objeto giran los sujetos que conocen. Kant hizo una inversión copernicana. Así como Copérnico dijo, no, en el centro del universo no está la Tierra sino el Sol, y alrededor gira la Tierra, así Kant dijo, al centro del conocimiento no está el objeto, y alrededor no gira el sujeto. La inversión copernicana, así bautizada por el mismo Kant, dice, el conocimiento es al revés. Tenemos el objeto como centro del sistema solar de conocimiento y alrededor giran los objetos. Por esto, porque Freud invirtió el esquema del consciencialismo y lo convirtió en el esquema del psicoanálisis. Y entonces se hizo la inversión copernicana dentro de el sistema de explicación psicológica del ser humano. Y entonces, lo mismo que lo físico, lo psíquico no es necesariamente lo que nos parece ser. Ni conocemos lo psíquico como creemos que se debe conocer, ni conocemos lo físico como creemos que se debe conocer. Es más, el objeto interior es menos incognoscible que el objeto exterior. O sea, todavía tenemos más chance de entender lo que es el alma humana que el mundo exterior.
Bueno, Freud porque era psicoanalista, hubiera sido astrónomo, habría dicho, no, pues que creen que sí, se puede conocer más el mundo exterior que el mundo interno. Y siguiendo con esta relación libre de ideas, y hablando de Copérnico, de Freud, de Darwin y de Kant, recuerden ustedes las heridas al narcisismo de la humanidad, según Freud. La primera, Copérnico y su inversión copernicana. La ofensa cosmológica. Si el hombre habría creído durante siglos que la Tierra era el centro del universo, Copérnico llega y dice, primera herida al narcisismo humano. La Tierra no es el centro del universo. El segundo, Darwin y la ofensa biológica. Si el ser humano se había creído el ser preferido de la creación divina, no, resulta que el ser humano no es la creación favorita de Dios, es producto de la evolución, del chango para acá. Y la tercera, la ofensa psicoanalítica, la ofensa psicológica, la de Freud. El yo no es dueño ni señor de su propia casa. La conciencia es una confusión de pulsiones, según lo anteriormente dicho. Y ahí tenemos la foto de Facebook oficial de Kant, después de la de su hijo. Y esta fue la última diapositiva de Kant y Freud.